¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para exponer la verdad? Los casos de Ellsberg, Hansen, Manning y Snowden marcaron un antes y un después en la historia de la inteligencia. Quédate hasta el final para conocer las lecciones ocultas detrás de estos actos. No olvides suscribirte y comentar. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de algunas de las filtraciones más impactantes en la historia de la inteligencia. Agentes como Robert Hansen del FBI o personas como Chelsea Manning y Edward Snowden han dejado al descubierto secretos que cambiaron el rumbo de la seguridad global. 1. Los papeles del Pentágono. En 1971, Daniel Ellsberg, un exanalista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, llevó a cabo una de las filtraciones más importantes de la historia reciente del país. Este acto de valentía destapó lo que hoy se conoce como los papeles del Pentágono, un conjunto de documentos clasificados que revelaban la verdadera historia de la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam. Estos documentos no solo detallaban la manera en que el gobierno estadounidense había engañado al pueblo, sino que mostraban cómo las administraciones de la época encabezadas por Lyndon B. Johnson habían ocultado información crítica sobre la guerra. La filtración de Ellsberg fue un punto de inflexión que expuso una de las mentiras más grandes en la historia política del país. Los documentos mostraron que, a pesar de las promesas de paz, el gobierno estaba intensificando la guerra sin la intención de retirarse, mientras ocultaba la verdad al público. El impacto fue inmediato. La confianza de los ciudadanos en el gobierno se desplomó, y la divulgación de los papeles del Pentágono reveló la magnitud de las mentiras y manipulaciones realizadas a lo largo de los años. El caso marcó un precedente legal importante sobre la libertad de prensa y la capacidad del gobierno para censurar información. A pesar de los intentos del gobierno de Estados Unidos de evitar la publicación de los documentos, la Corte Suprema falló a favor de la libertad de prensa, permitiendo que los periódicos continuaran con su divulgación. Esta decisión fue un respiro para los medios de comunicación y fortaleció la función crítica del periodismo en la democracia. Los papeles del Pentágono representaron un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y la prensa. Hoy en día, la filtración sigue siendo vista como un acto de valentía, aunque la controversia persiste sobre si fue la mejor manera de exponer la corrupción y la desinformación sin poner en riesgo la seguridad nacional. 2. Chelsea Manning. En 2010, Chelsea Manning, una analista de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, filtró a Wikileaks una vasta cantidad de documentos clasificados. Entre los materiales revelados había miles de informes detallados sobre las guerras en Irak y Afganistán, así como cables diplomáticos confidenciales. Este acto de desobediencia expuso crímenes de guerra, abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas militares estadounidenses en el contexto de los conflictos en Medio Oriente. Las filtraciones generaron un gran debate global, dividiendo opiniones sobre la ética de la acción y su impacto en la seguridad nacional y la transparencia. Para algunos, Manning fue vista como una heroína que, al exponer la verdad, hizo un valioso servicio público al mostrar la realidad detrás de las acciones militares de los Estados Unidos. De acuerdo con esta visión, Manning ayudó a iluminar abusos de poder que, de otro modo, habrían quedado ocultos, brindando al público la oportunidad de conocer la verdad detrás de las operaciones militares y diplomáticas del país. Para otros, Manning fue considerada una traidora, ya que su filtración de información confidencial comprometió la seguridad de los Estados Unidos y de sus aliados. Al divulgar detalles sensibles, se temía que pudieran ponerse en riesgo misiones de inteligencia, operaciones militares y, lo más grave, las vidas de los involucrados. El juicio y la condena de Manning a 35 años de prisión no hizo sino intensificar la división en la opinión pública. Aunque fue condenada por varios cargos, su sentencia fue conmutada en 2007 por el presidente Barack Obama, quien redujo su pena considerablemente. A pesar de esto, la figura de Manning sigue siendo controversial. Algunos la ven como una víctima del sistema militar y político, mientras que otros la consideran responsable de un acto de desobediencia que resultó en un acto significativo a la seguridad nacional. ¿Qué hay detrás de los actos de valentía y traición? Quédate hasta el final para entenderlo. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para más contenido. 3. El topo del FBI. En los años 90, un escándalo sacudió los cimientos del FBI cuando se descubrió que un agente del FBI, Robert Hansen, había estado trabajando como espía para la Unión Soviética y más tarde para Rusia, durante más de 2 décadas. Este caso fue un ejemplo extraordinario de traición dentro de una de las agencias de inteligencia más prestigiosas del mundo.
Hansen, quien tenía acceso a información altamente clasificada, pasó años entregando secretos a los soviéticos, incluyendo detalles sobre las operaciones de espionaje de los Estados Unidos, la identidad de agentes encubiertos y la tecnología avanzada de vigilancia. A pesar de su acceso privilegiado y su posición dentro del FBI, Hansen logró pasar desapercibido hasta que finalmente fue arrestado en el año 2001. La magnitud de su traición fue devastadora, y muchos de los agentes cuyas identidades fueron comprometidas por Hansen fueron arrestados y, en algunos casos, ejecutados. Lo más sorprendente del caso de Hansen fue cómo una persona dentro de la misma agencia que se encargaba de la seguridad de la nación logró pasar desapercibida durante años. Aunque Hansen parecía ser un hombre ejemplar en su entorno laboral, con una carrera impecable, su traición no fue descubierta hasta mucho después. Este caso demostró que la lealtad dentro de las agencias de inteligencia no puede darse por sentada y que los traidores pueden infiltrarse incluso en las filas más protegidas. La historia de Hansen sigue siendo un recordatorio de lo vulnerables que pueden ser las organizaciones de inteligencia frente a la traición interna. 4. Edward Snowden. En 2013, Edward Snowden, un excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, filtró detalles sobre los programas de vigilancia masiva que el gobierno de Estados Unidos estaba llevando a cabo sobre sus propios ciudadanos y sobre gobiernos extranjeros. Snowden reveló al mundo que la NSA estaba recolectando datos de llamadas telefónicas, correos electrónicos y registros de Internet sin la autorización ni el conocimiento del público. La revelación de Snowden generó una serie de reacciones en todo el mundo. Mientras que muchos lo consideraron un traidor por poner en riesgo la seguridad nacional, otros lo vieron como un héroe, un informante que luchaba por la protección de las libertades individuales en un contexto de creciente vigilancia estatal. El caso de Snowden dejó al descubierto no solo el alcance de la vigilancia del gobierno de los Estados Unidos, sino a su vez las prácticas de espionaje global que involucraban a gobiernos de todo el mundo. A raíz de su filtración, Snowden se exilió en Rusia para evitar ser arrestado por espionaje, un cargo que le fue imputado en los Estados Unidos. Su caso ha sido objeto de intensos debates sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos civiles. La protección de la privacidad es vista por muchos como un derecho fundamental, incluso si eso puede poner en peligro la seguridad del país. Por otro lado, algunos sostienen que la lucha contra el terrorismo justifica la invasión de la privacidad personal. Las filtraciones de personas como Daniel Ellsberg, Robert Hansen, Chelsea Manning y Edward Snowden han marcado un antes y un después en la historia de la inteligencia y la política mundial. Sus actos de valentía y traición, según la perspectiva de cada quien, han revelado tanto la vulnerabilidad de las instituciones como la lucha por la transparencia y los derechos civiles en tiempos de control y vigilancia masiva. Estos actos de valentía o traición siguen generando debate. La línea entre el bien y el mal no siempre es clara. Suscríbete, activa la campanita y comenta si te gustó el video. Explora más historias impactantes como esta en nuestros próximos videos.